El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar o a compartir con ustedes una frase que quizás usted ha señalado o ha expresado muchísimas veces, pero quizás no se ha detenido a meditar en la profundidad de esa palabra. Esa palabra del original latín, que viene también a su vez del arameo, es el fiat voluntas tua, es decir, hágase tu voluntad. Digo que quizás la mayoría no hemos tenido tiempo para detenernos en la importancia de esa frase, lo que encarna, lo que representa. Miren, cuando uno estudia la Biblia y sus personajes, todos le creyeron a Dios. Estamos hablando de los grandes personajes, Abraham, hasta los últimos apóstoles. Todos, de alguna manera, en su encuentro con el Señor, tuvieron que ir experimentando una transformación y un acto de fe. Un acto de fe que implica, aunque no entiendo lo que pide de mí, yo te digo, fiat, es decir, hágase. Hágase, Señor, tu voluntad. Pero los dos grandes modelos de una fe inquebrantable y abandono total a los designios del cielo, en la Escritura son Jesús y su madre. Pudiéramos también contar a San José, pero queremos centrarnos en estos dos personajes que son Jesús y María. ¿Por qué? Porque son esos dos corazones que en este tiempo unidos quieren también llevar a la humanidad a un encuentro y una obediencia total a los designios del cielo. Hay una expresión que aparece en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas y también en el capítulo 11, donde Jesús nos habla abiertamente de este hacer la voluntad. Hay muchos otros textos, pero quiero referirme a esos dos en particular. En el capítulo 10, versículo 21 al 22, nos dice: cuando los discípulos, hago una observación, vienen de la misión que Jesús los pone como a prueba, una primera acción misionera, y vienen muy contentos de ver los frutos que habían alcanzado, dice que Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Palabra del Señor. Pues bien, dos aspectos que resaltan en este capítulo. Jesús, con el gozo de la divina voluntad, o diríamos nosotros en este caso, lleno del Espíritu Santo, que es de la manifestación también del querer de Dios, alaba al Padre. El misterio trinitario aquí en este capítulo, el Dios Hijo que alaba al Padre en la gracia y poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los intelectuales, a los que presumen de sabiduría. ¿Y a quiénes se las ha revelado? A los pequeños, a los anahuín, a los que se consideran nada.
así se complace el Padre. Es decir, aquellos que saben que toda buena obra brota de una unión no a mi querer humano, sino al querer de Dios, porque le creo a Dios, porque me abandono en Dios, porque confío en Dios, porque respondo al amor primario que de Él recibo. Y es lo que espera de todos sus hijos. Ustedes saben que Jesús era hombre Dios. Y como hombre Dios, no hubo nada en Jesús que no fuera un someterse a Dios, es decir, al Padre. Y desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, toda la vida de Cristo fue un someterse al querer del Padre, a la voluntad del Padre. Aún cuando Jesús experimentó también una crisis en el momento de su pasión. Sí, una crisis verdadera, una crisis donde su humanidad clamaba y clamaba al Padre: si es posible, quita de mí lo que me va a llegar, es decir, la pasión. Quita de mí beber esta copa, es decir, la muerte, beber el cáliz, beberlo hasta el final. Pero no mi voluntad, Padre, la tuya. Jesús nos enseña la importancia de morir a mi yo. Una de las cosas que debemos comprender en nuestra vida espiritual es que no crecemos suficiente porque estamos muy fundamentados en el ego, es decir, en mi yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y a pesar de que sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mí mismo, no ponemos en práctica poner a Dios en el primer lugar. Siempre queremos hacer la cosa a nuestra manera humana. Esa es la causa de los grandes tropiezos y fracasos de los hombres y de las mujeres y de todas las criaturas de esta tierra. Queremos vivir en el yo. Jesús, repito, no hizo nada que no estuviera sometido a la voluntad del Padre. Siendo Dios, se sometió a Dios porque era también hombre. Y como hombre nos quiso dejar esta lección. En segundo lugar, su madre. La Virgen María no buscó, no deseó ser madre. Ella tenía ya su opción de ser toda de Dios. Pero en ese ser toda de Dios encontramos en la Anunciación, cuando el ángel San Gabriel se le presenta y le muestra el plan de Dios con ella. Y ella obviamente como criatura dice: ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón, es decir, no mantengo relación. No es que se niega, no. Es que es consciente de su limitación para una maternidad, o diríamos ciertamente una maternidad que al mismo tiempo no iba a violentar su virginidad. Y María, sin entender humanamente, racionalmente, le dice a Dios: fiat, hágase en mí tu palabra. Si es lo que tú quieres, yo me abandono a tu voluntad, Padre. Sabemos que estaba en unión, diríamos, preparatoria para convivir con San José, pero no cohabitaban. Y aunque no entendía, la madre se abandonó al querer divino. ¿Por qué nos cuesta a nosotros decirle también a Dios: hágase? Hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu voluntad. Porque estamos aferrados, como pasó con nuestros primeros padres, que en desobediencia a la voluntad de Dios, que se había reservado el derecho del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tentados por el enemigo que lo engaña con un argumento, diríamos, mezcla de verdad y de mentira al mismo tiempo, pero no podemos mezclar la verdad con la mentira. Sin embargo, el enemigo Dios sí hace eso, y lo hace de esta manera. Él sabía que Dios también quería divinizar al hombre, pero una divinización que era fruto de la unión con Dios, no sin Dios. O sea, en otras palabras, seréis como Dios, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de ustedes. Y esa manera de ustedes debería ser con el argumento falaz de que al comer de ese fruto
llegarían a esa realización. Por eso ese fruto se convirtió en una maldición y se dieron cuenta que habían perdido la gracia de Dios. Esta es una realidad, queridos hermanos. ¿Cuántas veces sentimos el engaño del enemigo que dice, tú no necesitas de Dios, tú eres Dios? Tú puedes vivir sin Dios. Dios eres tú. Porque lo hemos excluido, lo hemos sacado del corazón. No queremos saber nada de Dios. Yo soy Dios. Es la gran mentira que hoy se multiplica en la humanidad. Y por eso, queridos hermanos que me escuchan, es importante que tú aprendas a obedecer lo mandado por Dios. Jesús llegaría a decir, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, sin mí no pueden hacer nada. De manera que si queremos realizarnos, tenemos que ir a Él, porque Él es el que el Padre destinó, como diciendo, lo que ustedes quieren saber de mí, el Dios Todopoderoso, Padre bondadoso, misericordioso, tierno, escúchenlo a través de mi Hijo. O sea que la palabra autorizada de Dios es su propio Hijo. No se ha dado otro nombre dado a los hombres por el cual podamos tener salvación. Solo Jesucristo. Él podrá decir con autoridad, soy el camino, no un camino. Soy la verdad, no varias mentiras que quieren presumir de verdades. Son falaces, mentira. No hay más que un solo camino, una sola verdad, una sola vida, la que Cristo ha venido a traernos. Vida que pasaría a través de la muerte. Y es lo que el Señor quiere que tú también hoy tengas conocimiento de esto. Esa vida que ha venido Él a dárnosla en plenitud, muriendo por ti en la cruz. Tú merecías esa muerte. Tú merecías ese castigo. Pero Dios te absolvió en Cristo. Ahora bien, si tú has renacido, si tú has comprendido el llamado que el Señor te hace hoy, ahora decídete ya no vivir para ti, sino vivir para Él. Y eso es lo que nosotros podemos en síntesis decir que es vivir en la fiat voluntas tua, es decir, hágase tu voluntad. De eso vamos a seguir hablando en el segundo bloque. No se aparte del televisor, ya volvemos para estar con ustedes. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, estamos en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. El tema que estamos desarrollando, que parte de una pregunta, ¿qué es el fiat voluntas tua? ¿Qué significa eso? Hágase en mí tu voluntad. Hemos estado hablando de que tanto Jesús como su madre son los verdaderos maestros que nos quieren introducir y enseñar a vivir en la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios va a implicar siempre un morir a mi yo. Y eso no es nada fácil porque nadie quiere morir a sí mismo. Y el Señor nos enseña que esta es la verdadera sabiduría. Pero no solamente sabiduría, es que la mejor santidad, hay muchas formas de llegar a la santidad, pero la santidad perfecta es vivir haciendo la voluntad del Padre, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador y que nos dio a su Hijo, por eso, para salvarnos. Porque en la Trinidad no hay división. Todos trabajan en la misma dirección, en el amor que nos profesan y en la salvación que nos quieren otorgar gratuitamente. Y si Dios me ha mostrado su amor extremado, solo espera que nosotros como buenos hijos correspondamos. Vamos a ver otro pasaje donde se nos habla
de esta necesidad de vivir en la divina voluntad que Jesús les enseñó a sus discípulos. Para mí es la oración perfecta. Ninguna supera a esta oración, porque son los sentimientos profundos que Jesús, incluso antes de compartirla a sus discípulos, debe haber practicado en la Sagrada Familia, porque Dios es Padre de todo. Leamos. Aparece en el capítulo 6 de San Mateo. Y vamos a empezar del versículo 5 en adelante. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a sola contigo. Y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y ahora escuchemos lo que Jesús dice de cómo debemos orar. Ustedes pues recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, pongan mucho cuidado cómo los discípulos desean aprender a orar. Y Jesús desnuda su corazón para ello. Y le recuerda en primer lugar que Dios ante todo es Abba, es decir, Padre. Padre compasivo, Padre tierno, Padre misericordioso. A Él nos dirigimos. Y como nos dirigimos a Él, el mencionar el nombre de Dios significa también expresar nuestro deseo de santificar su nombre. Santificamos el nombre de Dios cuando hacemos toda clase de obras, pero especialmente cuando nos comunicamos con Él. Y le pedimos a ese Padre que su soberanía, es decir, su majestad, su reinado, venga a nosotros. Un reinado que aún no ha venido como esperamos, que va a llegar, pero un reinado que debe ser universal. Un reinado que solamente han podido descubrir aquellos que han abierto su corazón, reconociendo su paternidad y nuestra condición de hijos, y que nos esforzamos por obrar conforme a su voluntad. También le pedimos a ese Padre, consciente de nuestras miserias, de nuestras debilidades y fracasos o maldad, que perdone nuestras deudas. En realidad somos deudores de Dios. Y quiero que sepan que la deuda que tenemos con Dios es impagable. Nunca podemos satisfacer, aun con todas las cosas buenas que hagamos en este mundo, toda la bondad de Dios para con nosotros. Repito, deuda que no podemos nosotros jamás decir, ya está cubierta la deuda. No, porque el único que podía satisfacer la deuda era Dios mismo. Pero un Dios humanado en la presencia de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús no solamente enseñó a orar,
sino a hacer su vida oración, como debe ser en nosotros, una vida de ofrenda permanente a Dios. Y estando en la cruz, muriendo por ti y por mí, dijo al Padre: al final, todo está consumado. Es decir, la cruz de Cristo pagó la deuda que teníamos nosotros. Por eso debemos ser agradecidos. Y por eso, inmediatamente de reconocer el perdón que hemos recibido en la cruz y que nos invita a nosotros a perdonar. Porque si Dios tomó la iniciativa primera de perdonar, quiere que sus discípulos también perdonen. Que seamos perdonadores. De otra palabra, condenados a perdonar siempre. No un día, no, siempre, como Jesús perdonó. Aunque no nos correspondan los demás al perdón que le queremos ofrecer, usted siempre perdone. Porque eres hijo del Padre, que sabe salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos, sobre todos. Dios quiere complacerse en todos. Pero no solamente eso. Después viene para mí lo más fuerte de la oración. Jesús pide que se haga su voluntad. Es decir, la voluntad del Padre en Él. Y la voluntad del Padre en nosotros. Y por eso dije que es la oración perfecta. La santidad cumbre a la que debemos aspirar. Ya no quiero hacer mi voluntad. Suficiente con mi vida en la que he dedicado muchos años a vivir en mi voluntad. Quiero ser nada para que Dios sea el todo en mí, para vivir en su querer, que es lo más hermoso que un alma puede y debe aspirar. Fiat voluntas tua, tu voluntad en mí, Señor. Quiero vivir haciendo todo lo que te agrada y huir de todo aquello que te desagrada. Hermanos y hermanas, esta es la oración perfecta. Y señala también el Señor, así como nosotros hemos perdonados, por lo cual no permita, Señor, que caigamos en la tentación. Y hago la observación, una cosa es ser tentado, otra es caer en la tentación. Todos los seres humanos, incluso Jesús, incluso la Virgen y San José y todos los santos fueron tentados. Pero muchos de ellos, en el caso de Jesús y de María, nunca cayeron en la tentación. Y no porque no fueran tentados, repito, sino que no se dieron porque vivían ya en la divina voluntad. Y la divina voluntad es siempre complacer a Dios Padre en todo, huyendo de la tentación. Sí, tú y yo, mientras estemos en esta vida, estaremos expuestos a cientos de tentaciones. Pero pide con humildad, Señor, reconociendo mi debilidad, reconociendo mis malas inclinaciones, no permitas que ceda a la tentación. Y luego añade otra frase: líbranos del maligno. Interesante. Nosotros tenemos la traducción del mal, pero la traducción original es el maligno, porque el mal es un personaje. El mal o el maligno es el demonio y es el gran tentador. Y el tentador odia en nosotros todo aquello que nos puede llevar al deseo de ser más de Dios. Por eso seremos tentados, estaremos expuestos. Pero si llevas una vida de disciplina, de oración, de reparación, de frecuencia a los sacramentos, particularmente la reconciliación de mi culpa en el sacramento del perdón y el sacramento de la Eucaristía, tendrás fuerza para vencer. Pero si tú eres un cristiano que no tiene vida sacramental, que no llevas vida de oración, estarás más expuesto a las tentaciones, no solo a ella, a caer en la tentación. Por eso tienes que pedirle al Señor: Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mis inclinaciones, pero ayúdame. Claro que te va a ayudar, porque sin Él no somos nada. Pero al Señor le gusta ver un corazón que clama,
Clama, pídele, Señor, ayúdame. Él responderá a tu clamor. Por eso, no olviden que ustedes no son más fuertes que el tentador. No son más fuertes que el demonio. El demonio es mucho más fuerte. Pero nosotros, nuestra fuerza no viene de mi yo, de mi ego. Mi fuerza viene del Señor. Y cuando hago su voluntad, cuando vivo en su querer, entonces tengo la suficiente fuerza para decir no. No a ti, Satanás. Aléjate de mí. Huye, Satanás, porque yo sirvo a Dios. A Él serviré y a Él doy gloria. Hermanos y hermanas, no tengan miedo. Dios nos ha dado ya el rescate de nuestra culpa. Y ese rescate es Cristo. Él perdonó ya tu deuda. Ahora hazte hijo de aquel que, perdonando tu deuda, te quiere invitar a vivir en la divina voluntad, en el fiat voluntas tua. Es lo que pedimos a Dios. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Estoy dispuesto a todo y lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Te confío mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos con una confianza absoluta, porque tú eres mi Abba Padre. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.